Hola, hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos aquí al canal de Ponchote y al Ponchote Podcast. Y hoy no va a haber entrada porque queremos entrar directamente de lleno a la información. Pero antes de explicar cómo va a pasar todo, quiero darle la bienvenida primero a la que va a ser mi compañera, la licenciada Maggie. ¿Cómo estás, Maggie? Hola, buenas noches, gracias a todos por estar aquí, un honor, como siempre. Y el día de hoy me tomo el atrevimiento de presentar a la maestra Olivia Rubio, que nos va a estar acompañando en este pequeño roast, porque tenemos dudas y se vale. Entonces, Sí. gracias. Bueno, antes de que hable la licenciada Rubio, que ahorita vamos a hablar de licenciada maestra, compró su título en la calle, no sé, vamos a hablar ahorita de eso. Quiero explicar un poquito que ahorita primero vamos a hablar nosotros en este programa, que va a durar 1 hora aproximadamente, con varias preguntas y respuestas que tenemos Maggie y yo, para que después en el canal de Maggie ustedes tengan la posibilidad de preguntar cualquier cosa que quieran, está completamente dispuesta. ¿Y por qué surge esto? Porque definitivamente era necesario, siempre se ha hablado mucho sobre muchas cosas y yo escuché a Jorge Carvajal que dijo un comentario que era, yo no sé si Héctor Parra era culpable o inocente, lo único que sí sé es que hubo muchas dudas respecto al juicio y que hubo muchas carencias en la información y cosas que no estuvieron como tal vez comunicadas de forma correcta. Y estoy de acuerdo con él. Creo que ahí es necesario retomar todo al tiempo, ya habiendo pasado el tiempo, volver a retomar, hacer las preguntas necesarias. Le pusimos aquí roast porque sí vamos a hacer todas las preguntas duras que la gente quiere, las vamos a hacer absolutamente todas, porque es importante y es necesario que se, que se sepa todo. Pero antes de empezar, para saber cómo referirnos a la licenciada maestra Rubio, ¿por qué razón lleva mucho tiempo que la gente le dice maestra cuando acaba de salir que en el 2022 apenas está la cédula profesional como maestra? Buenas noches, Poncho. Buenas noches, licenciada Maggie. Muchas gracias por este espacio. Por favor, pregúntenme lo que ustedes quieran preguntarme. Yo estoy dispuesta a contestarlo y si algo no sé, tendré que decir que no lo sé. Poncho, te explico el tema de las cédulas. A ver, por lo menos de las mías. Yo estudié la carrera del 94 al 2000 en la Universidad Nacional Autónoma de México. Por cierto, me tocó la última huelga, la que fue en el 99, y por eso empiezo la carrera en el 94 y la termino en el 2000. Ahí termino la carrera, pero como me tocó prácticamente un año de huelga, pues yo empecé a trabajar antes de terminar la carrera, como muchos de mis compañeros, muchísimos de mis compañeros y compañeras, empezamos a trabajar antes de terminar la carrera. Una vez que yo termino la carrera, todas mis materias las termino en el 2000. Yo termino titulándome hasta el 2008 y obteniendo mi cédula profesional de licenciatura en 2008, a pesar de que yo terminé mi carrera en el 2000. La verdad es que a muchas personas nos pasa exactamente lo mismo. Muchas personas dejamos para después sacar la cédula y el título, porque además cuesta dinero, tienes que hacer ya sea una tesis, una especialidad, una maestría incluso. Hay muchas formas de titularse y yo saqué mi cédula profesional en 2008. Ahora, la cédula profesional para las licenciadas y los licenciados es muy importante porque no puedes litigar si no tienes cédula. Puedes hacer muchas otras cosas como licenciado, pero litigar no puedes hacerlo sin cédula, sobre todo a partir del 2008, que hubo una modificación en la Constitución para hacer acusatorio el sistema penal. Y pues yo soy penalista y entonces era necesario que yo en 2008 sacara mi cédula. Bueno, después de eso, en 2010, inicio, 2010 me parece, inicio una maestría en el Instituto Nacional de Ciencias Penales, que es el instituto, es la escuela de ciencias penales más importante de México, así de simple. Bueno, inicio la maestría, fue una maestría en criminología y política criminal y termino con un muy buen promedio, un promedio sobresaliente en 2012. En 2012, a mí me tocó la última generación que por promedio no nos tocaba hacer tesis. Yo terminé absolutamente mi maestría
ya lo único que necesitaba hacer era el trámite de la titulación. Sin embargo, termino haciendo el trámite de la titulación 10 años después. ¿Por qué? Porque estaba trabajando. Básicamente, la cédula de la maestría no se necesita sacar para litigar. Tú no necesitas una cédula de maestría, necesitas una cédula de licenciatura y esa ya la tenía. ¿Por qué saco la cédula de licenciatura hasta 2024, Poncho? Yo me titulo de la maestría en 2022 y saco la cédula de la maestría en 2024 porque me inscribí a otro posgrado. Es la razón por la que saqué la cédula. Si no, podría haber pasado el resto de mi vida sin la cédula de maestría, siendo maestra, pero sin una cédula. La cédula que es indispensable para licenciatura de algunas carreras como derecho, medicina, arquitectura, contabilidad, todas esas carreras necesitas para ejercer la cédula. Esa es la razón. Es que si me quieren decir licenciada, maestra o simplemente Olivia, me pueden decir como quieran. Ok, muchísimas gracias. Ya para que sepamos y quede claro, obviamente todo lo que estás diciendo hay forma de comprobarlo mediante documentos, es información pública, no hay nada que se pueda decir, aquí está mintiendo sin que se pueda comprobar, ¿es verdad? Es correcto. Miren, justo aquí abajo. No, no es Perdón, de hecho ya lo hicimos, ¿eh? Sí. En alguna ocasión ya lo buscamos porque es información pública y teníamos la duda, esa es la verdad. Y sí, efectivamente, sí hay un título de licenciatura que es el que se requiere para poder ejercer como abogado y el de maestría no te lo piden. Tú puedes, bueno, el título obviamente lo debes de tener porque si pasa el tiempo ya no te puedes titular, lo pierdes, pero la cédula no te la piden para poder ejercer. Es correcto. Y es más, como abogado no puedes litigar. Supongo que entraron a la página de cédulas de la SEP. Sí. Para hacer la búsqueda. Bueno, como abogado, en cada audiencia, aquí en la Ciudad de México, entran a esa página y antes de iniciar la audiencia, el juez le pregunta al auxiliar de sala si tu cédula aparece en ese registro. Si no aparece en ese registro, no puedes continuar representando absolutamente a nadie, ni como asesoría jurídica, ni como defensa. Si es que si tú no apareces en ese registro de cédulas, no estás litigando. Ok, perfecto. Oye, licenciada Rubio, algo que creo que es bien importante es el orden cronológico en el que se fueron dando las cosas. Vamos a centrarnos ahorita en este momento el caso Héctor Parra, que es donde hay muchas dudas respecto al proceso, que es lo que queremos aclarar y muchas cosas que se hicieron o se dijeron, para posteriormente hablar de otros temas en caso de que sea necesario. El caso Héctor Parra en especial, creo que sí es importante que nos platique un poquito cómo fue la cronología de que inició hasta ahorita para que podamos entender, porque a veces la información se cambia en las fechas y hay cosas que no concuerdan. Para poder seguir preguntando, no sé si estés de acuerdo, Maggie, en que primero nos digan en orden cronológico cómo se dio todo y empezamos con las preguntas, ¿va? Gracias. Correcto. Yo recuerdo que en los días que tuvimos la sentencia de primera instancia, sobre todo el fallo, creo que fue el fallo, cuando tuvimos una entrevista, y les platicaba yo sobre los hechos. No voy a ser específica en los hechos de abuso y los hechos de corrupción, porque la verdad es que no tiene ni siquiera caso. Es decir, eso sobrepasa el tema del morbo y además estamos hablando de una niña que en el momento de los hechos tenía de 6 a 14 años. Pero lo que sí podemos hablar es de manera general cómo sucedieron los hechos. Ginny y Héctor se conocen y se unen, no se casan, se unen en el 2000. En el 2000 comienzan a vivir juntos. Bueno, me parece que fue por el 2000, pero en el 2002 es cuando nace Alexa. Para el 2002, Héctor Parra ya tenía una hija de una relación previa, se llama Daniela, y para el 2002 Daniela tenía 5 años al momento que nace Alexa, por lo tanto, pues le lleva 5 años. Ginny y Héctor se mantienen viviendo juntos hasta el 2008, cuando Alexa tenía 6 años. En ese momento deciden separarse y para que Héctor estuviera cerca de su hija, deciden que Ginny se quedara con Alexa en el mismo departamento donde estaban viviendo, que era un fraccionamiento,
Y Héctor se mueve a un departamento muy, muy cercano, en el mismo fraccionamiento. Bien, entonces, Ginny y Héctor se separan en buenos términos, relativamente en buenos términos, no estaban peleados. Digamos que la convivencia de Alexa con ambos padres, básicamente la custodia la tenían compartida y los cuidados básicos los tenía Ginny. Alexa iba, ya fuera entre semana o los fines de semana, a las convivencias, a quedarse a dormir con su papá. Y tiempo después, hasta que Alexa cumple por ahí de 11, 12 años, Alexa empieza a presentar ciertas manifestaciones de salud que su mamá tenía, pues a la perdón, es que estoy escuchando, cada vez que digo Alexa se prende la Alexa. Ginny los atribuía pues a la adolescencia. Y estas manifestaciones, y a la separación, estas manifestaciones incluían pues gastritis nerviosa, algunas manifestaciones de salud, incluso algunas manifestaciones conductuales que empezó a tener Alexa problemas, sobre todo con los niños de su salón, cuando llega a la pubertad, empieza ella a notar algunas manifestaciones más fuertes, ¿no? Y entonces, ella teniendo 14 años, le dice a Ginny que no quiere volver a ver a su papá. Y entonces Ginny le dice, mira, dejemos que pase el tiempo, si te peleaste con tu papá, pues dejemos que pasen algunos meses. Esto sigue pasando hasta que a Ginny le empieza a preocupar mucho tanto las manifestaciones de salud que tenía y conductuales que tenía Alexa, como el hecho de que ella no quería volver a su papá. Hasta que un día, realmente esto lo cuenta así Ginny, iban en el coche, ella iba manejando y le dice Ginny a Alexa, a ver, Alexa, si tú no quieres volver a ver a tu papá, por la orientación sexual de tu papá, estás muy mal, porque esa es una decisión de tu papá. Y Alexa le contestó, no, mamá, a ver, a mí no me importa si mi papá es gay, bisexual o lo que sea, lo que me molesta es que sea pederasta. ¿A qué edad, perdón, a qué edad fue eso? ¿Qué edad tenía Alexa? 16 años tenía Alexa y había dejado de ver a su papá desde los 14 años. Okay. De hecho, la conversación se da en ese sentido, que Ginny le está diciendo que por qué no quiere ver a su papá desde ya un muy buen tiempo. Perdón, entonces, nomás, es que yo voy a interrumpir para que yo, si me queda claro a mí, ya entendió cualquier persona. De los 12 a los 16, simplemente no quería verlo y se pensaba que era porque era bisexual. Apenas a los 16 años, después de que Alexa está pasando por muchas manifestaciones de salud muy fuertes y muy complicadas en ese proceso, es cuando a los 16 años Ginny, por boca de su hija, se entera de lo que podría haber pasado, ¿no? ¿Vamos bien? Es de los 6 a los 14 años, Alexa ve consistentemente a su papá. A los 14 años deja de verlo. Y de los 14 a los 16 años, que no lo ve, lo deja de ver, es hasta los 16 que Ginny le pregunta, ¿qué es lo que está pasando? ¿Por qué no lo quieres ver? Ok. Perdón que interrumpa, es que a mí me queda una duda. El audio que se hizo tan famoso, que se filtró, que es evidente, era de cuando fue aquella graduación de primaria, según algunos medios reportaron, otros medios reportaron que era reciente. ¿De cuándo era ese audio? ¿Fue de esa graduación de primaria donde hubo una discusión y que incluso llegó un programa de televisión o algo así? Es correcto, fue cuando Alexa tenía 12 años. 12 años. Esa grabación la realiza Alexa a petición de su papá porque ya había algunos problemas. Ya había problemas porque Ginny se casa con Alberto cuando Alexa tiene alrededor de 11 años y empieza a ver ahí algunas situaciones complejas con la manutención, con este tipo de situaciones que no se habían cumplido. Sin embargo, nunca, y eso que quiero que quede claro, Ginny nunca demandó por alimentos a Héctor Parra. Nunca lo demandó. Ok. ¿Ok?
Bien, Ok. esa grabación es de cuando tenía Alexa 12 años. Y esa grabación, a mí me gustaría que la gente la escuche y escuche realmente si esa grabación es tan grave como para decir que Ginny estaba forzando a Alexa a alguna situación distinta a ponerle límites a una adolescente. A los adolescentes hay que ponerles límites. Y Ginny no sabía absolutamente nada del abuso, no tenía idea de que estaba sufriendo Alexa abuso. Por eso cuando dice la gente, a ver, ¿por qué Ginny mandaba a Alexa a casa del agresor? Bueno, porque no tenía la menor idea, porque para Ginny, Héctor era solo el papá de Alexa. Ok, a los 16 años se entera, se lo dice. ¿Por qué no denunciar en ese momento? ¿Qué fue lo que pasó ahí? Ginny pregunta a Alexa qué era lo que estaba pasando, le pregunta insistentemente de qué era lo que estaba pasando y Alexa se cierra, no quiere hablar más de lo que dijo y no le comenta a Ginny absolutamente nada. Ginny se preocupa mucho y acude con unos amigos de ella, abogados, a preguntar qué es lo que puede hacer. Ginny, como muchas otras personas, pues no tenían claro qué era lo que sucedía en caso, porque además lo suponía, no lo sabía de cierto, suponía que Alexa se refería a que algo había hecho su papá, no sabía si con ella o con algún otro niño y Alexa lo supiera, lo hubiera sabido, ¿no? Y entonces los abogados, amigos de Ginny, le dicen, Ginny, con lo que tú nos estás contando, que te dijo la niña, no es suficiente para que tú te acerques a denunciar. No alcanza para que tú te acerques a la fiscalía y les digan, oye, a ver, iba yo manejando, mi hija me dijo esto respecto de su papá, pero no tengo ninguna otra información. No es suficiente. Además, en ese momento, Alexa estaba pasando un momento muy complicado en su vida. No solamente tenía manifestaciones conductuales, tenía manifestaciones ya físicas, es decir, estaba sufriendo de anorexia, de bulimia y de cutting. Y lo que decide hacer Ginny es lo que realmente se tiene que hacer, es atender primero la salud física y mental del adolescente que está dando estas manifestaciones de abuso, y eso es lo que Ginny. Ginny lleva a Alexa a un psicólogo, a otra psicóloga, a otro lugar. Es más, la llevó al JN Navarro, que es el Instituto Nacional de Psiquiatría, que atiende a personas menores de 18 años de edad. Encuentran, Alexa tiene 17 años, a una psicóloga con la que se siente a gusto Alexa y empieza a avanzar en este tema de superar la bulimia, superar la anorexia, dejar de tener eventos de cutting, que además, se los puedo decir como madre, es una cosa devastadora que tu adolescente esté teniendo estas manifestaciones. Entonces, no te da la cabeza para más que para atender lo que está sucediendo y lo que puede poner en riesgo la vida del adolescente. Pasa el tiempo y Alexa empieza... Perdón, nada más. Lo que entiendo es que primero era necesario poner a salvo la vida. A la chica que estaba pasando por problemas muy graves de salud, ¿no? Muy Era grave. someterla a una demanda o a una denuncia, era exponerla cuando estaba completamente vulnerable. ¿Y hay pruebas médicas de todo esto que lo comprueben? Hay pruebas médicas de absolutamente todo esto. Es decir, perdón, sí. Yo aquí quiero acotar algo. Cuando salió la sentencia de la apelación, estuvo disponible por un momento en línea, después la quitaron, pero yo alcancé a descargarla y la leí. Y esto que está comentando, y no estoy defendiendo a nadie, simplemente creo que es importante darle voz a Alexa. Ahí en ese documento se habla de una parte decía que no había sintomatología de una persona que había sufrido este tipo de agravios, porque me duele decirlo porque es una chavita, veo su cara, veo su... Y por otra parte decía que lo que está diciendo la abogada, que en realidad yo nunca lo quise compartir ese tema de cuál era la situación de salud que ella estaba viviendo, pero su vida estaba en riesgo y eso obra en esa sentencia. Yo no he visto el expediente, lo digo honestamente, pero esa sentencia estuvo disponible, no sé, un par de horas, no sé cuánto estaría, pero yo alcancé a descargarla
y sí, recuerdo que ahí está esa información. Entonces, sí había sintomatología, sí había esta situación de que había que primar la salud y la vida de esta jovencita. Ok, perdón, y de nueva cuenta decir que la anorexia, bulimia y cutting no fue ahora que la vieron, sino entre los 12 y los 16 años aproximadamente, para que no Sí. que no se empiecen a confundir las fechas. Vamos en orden cronológico de cómo en ese momento Ginny se entera, hace lo necesario para poner a Alexa bien de salud y cómo es que evoluciona todo hasta terminar en el procedimiento legal. Es correcto. Y es muy importante hablar sobre esto, sobre salud mental de las y los adolescentes. Y yo creo que hoy es una ventaja que en redes sociales se pueda hablar de que cuando una mamá o un papá ve que su adolescente empieza a tener ciertas manifestaciones, es muy importante ponerles atención. No se dejen pasar estas manifestaciones. Hoy podemos hablarlo más abiertamente, quizá en esa época no había tanta información, pero si de la gente que ve su programa, alguna ve a algún adolescente que está sufriendo de estas manifestaciones, por favor, póngales atención porque no son banales, no son baladís el hecho que un adolescente esté sufriendo esto. Yo les puedo decir que hoy en redes sociales los chicos, las chicas tienen grupos en donde se pasan información de cómo cortarse, dónde cortarse, dónde cortarse para que no lo noten los padres. Por ejemplo, tienen cortes entre los dedos de los pies, todo esto para que no lo noten los padres. Y es súper duro esto porque los cortes, a ver, cuando el cerebro cuando una persona tiene dolor emocional y es tan fuerte, el hecho de realizarse cortes, es decir, el hecho de hacer que el cuerpo tenga algún dolor, es para que el cerebro mande hormonas para calmar ese dolor. Y ese dolor está calmando, esos cortes son para calmar el dolor emocional, no para calmar el dolor físico. Es decir, de verdad es súper duro lo que sucede. Cuiden a sus adolescentes, tengan atención con sus adolescentes. Y la verdad es que pues no se puede culpar a los padres y a las madres si no lo notan de inmediato. No se culpen. Solamente hay que estar independiente. ¿Cómo inicia todo esto de los medios de comunicación que termina en un proceso legal? Bien. Alrededor de cuando Ginny se entera, en el 2016, quizá 17, le hacen una entrevista y en esta entrevista Ginny dice que no quiere volver a ver a Héctor Parra porque un padre no le haría lo que le hizo a su hija. Con esto, Héctor Parra se preocupa y entonces empieza a salir a los medios. Héctor Perdón, Parra, ¿una entrevista a Ginny en un chacaleo, en un evento? ¿Dónde fue esa primera entrevista? Me parece que fue en un evento. La verdad es que no tengo certeza de qué se trataba ese evento. Ok, ella comenta que no se acerque. Es correcto, y me parece que este evento es, digamos, este chacaleo sale en Ventaneando. Muy bien. Okay. Una vez que Héctor Parra ve esto, y ya tenía Héctor Parra, años sin ver a Alexa, años sin ver a Alexa, siendo Alexa adolescente, ¿eh? Es decir, yo lo único que les pido es a los padres y a las madres de hijos adolescentes, si tienes 3 años sin ver a tu adolescente, ¿de verdad no te acercas? ¿No te acercas a preguntar por qué tu hijo adolescente no te ve? ¿Por qué tu hija adolescente no te ve? Yo no lo haría. Es decir, mi hija adolescente deja de verme, estamos separados, y mi hija adolescente deja de verme por 2 o 3 meses, y por supuesto que yo me paro en la casa, en el departamento, a preguntar qué pasó, o en la escuela, o donde sea, para acercarme, para saber por qué mi hija está enojada conmigo. ¿Por qué no me ve? Le escribo, le llamo, le mando correos, me encadeno enfrente de su puerta de donde vive para saber por qué no me quiere ver. 3 años sin verla. Bueno, pues después de esos 3 años sin ver a su hija, empieza esta situación ya en medios. Y entonces Héctor Parra empieza a salir en Ventaneando, salió consistentemente diciendo, es más, salió
con la misma Daniela, a decir que no sabía por qué estaba diciendo Ginny esto, pero que era una mentira y que era burdo y falso. Pero nunca se acercó a Alexa, nunca se acercó a Alexa. La que en algún momento le mandó algún mensaje fue Daniela a Alexa, y Alexa le dijo que no quería hablar con ella este tema. Bien. Entonces, Alexa se harta de que Héctor esté saliendo a los medios a decir que él no ha hecho absolutamente nada, y le dice a su papá: no quiero iniciar un tema legal, no quiero un tema legal, porque voy mejorando en el proceso que estoy llevando con la psicóloga, voy bastante mejor y no quiero iniciar un proceso legal, pero no quiero que este sujeto siga haciendo lo que me hizo a mí o le pueda hacer esto a algún otro niño, y quiero que se sepa qué me hizo. Y entonces le dice Ginny: no, entonces, ¿qué quieres? Pues quiero dar una entrevista. ¿Dónde quieres dar esta entrevista? ¿Cómo le hacemos? Y le dice: pues tampoco quiero que sea con cámaras, prefiero que sea escrita. Y ahí es cuando Ginny, por un lado, ella me cuenta, se acerca con Gustavo Adolfo. Gustavo Adolfo le dice: sí, puedes dar la entrevista aquí. Alexa le dice: no, no quiero que haya cámaras, no quiero que sea en televisión, prefiero que sea por escrito. Y Ginny se acerca con TV Notas y hacen la entrevista con TV Notas. Ese es el momento en el que Perdón, solo para retomar. Ginny hace la declaración pública, tengo entendido que porque algo de una graduación, porque como que se hacía pasar como que sí estaban en contacto. Ginny hace esa declaración. Después Héctor hace todas las entrevistas de Ventaneando, y posteriormente, como una forma de contestación, es que viene lo de la revista TV Notas, ¿no? Ese es el orden cronológico con las fechas, ¿no? Ese es el orden cronológico. Ok, Y ahí va. estamos hablando ya del 2020. Estamos en el 2020. Bien. Ginny y Alex hacen la entrevista en TV Notas, que por cierto, se ha dicho, por ahí en algunos programas se ha dicho que tienen la certeza de que le pagaron a Ginny. Yo tengo la certeza de que no le pagaron absolutamente nada. Y el día de hoy les digo, si tienen la certeza y tienen cómo comprobar que hubo un pago para Ginny por esa entrevista, yo autorizo que saquen las pruebas de eso, porque yo tengo la certeza de que eso es completa y absoluta mentira. Completa y absoluta mentira. A Ginny y a Alexa no les pagaron un solo peso por esa entrevista. Y yo pongo mi credibilidad en juego, y si sacan una factura respecto de esa situación, entonces yo doy la cara, yo la doy. ¿De Ok. acuerdo? Yo, aquí nada más para aclarar, el audio que tanto están mentando aquí es un audio de 2012, y ya aclaró que en ese momento Ginny no sabía lo que estaba sucediendo. Y en materia familiar, y aquí lo quiero aclarar, muchas veces los adolescentes se pelean con la mamá y dicen: me voy a ir a vivir con el papá, o viceversa. Y generalmente la respuesta es: pues vete. Ok. Es una situación normal. Llegamos al 2020 y tengo una duda aquí también, y sí me gustaría que la maestra Rubio nos lo aclarara. Recuerdo una entrevista del señor Parra en donde le preguntan qué es lo que está sucediendo con esta situación, y él dice que ya inició un proceso legal en contra de Ginny y de Alexa. ¿Qué pasó con esa situación? Porque eso fue previo a que saliera incluso la entrevista, me parece. Es correcto. A ver, voy a hacer una aclaración de fechas. El audio es de 2014, cuando Alexa tiene 12 años. Ah, ok. ¿Ok? Alexa deja de ver a su papá en el 2016, cuando tiene 14 años. ¿Ok? En el 2016, Alexa tiene 14 años. En el 2014, Alexa tiene 12 años. O sea, Okay. al año réstenle 2, y esa es la edad porque nació en 2002, Alexa. ¿Ok? Ok. Entonces, cuando sucede el audio, en 2014, Ginny no sabía nada. ¿Ok? 2014. 2016, Ginny se entera. 2020, Alexa tiene 18
y entonces empieza el proceso tanto de lo de la revista de TV Notas y lo demás. Ok, a ver, es cierto, en algún momento el señor Parra hizo una denuncia en contra de Ginny por violencia familiar. Ujú. Esa denuncia terminó yéndose al archivo porque no la integraron, no integraron esa denuncia y terminó yéndose al archivo. Esto ya en 2021 o 2022, ¿ok? Ujú. Se siguió, se investigó, pero no daban los hechos para violencia familiar. Ginny no había cometido violencia familiar en contra de Héctor Parra al denunciar un hecho cierto. ¿De acuerdo? Ok. Ok, entonces estamos en 2020, ¿de acuerdo? Ujú. En Sí. 2020, cuando se hace la publicación en la revista TV Notas. Ahí se acerca gente con Ginny, con Alexa, y le dice a Ginny y Alexa, no debiste de haber hecho una publicación, una declaración de algo tan grave en un medio de comunicación sin antes haber hecho una denuncia. Es Ujú. lo que hagan una denuncia. Y entonces es cuando se acercan con el licenciado Beceiro a través de Gustavo Adolfo, se acercan con el licenciado Beceiro para iniciar la denuncia. Ginny y Alexa platica con el licenciado Beceiro y con alguna de sus abogadas e inician la denuncia en 2020, octubre de 2020. ¿Ok? Ok. Pasa el tiempo, se integra esta pericial en materia de psicología que dice que Alexa no muestra las manifestaciones Ujú. que muestran las personas que son agredidas sexualmente y Beceiro deja por la paz la denuncia, no la atiende. Alexa, estamos hablando ya tal vez de diciembre del 2020, enero del 2021. Alexa se empieza a desesperar y ve en las noticias que un caso muy parecido al de ella, Sergio Mayer está interviniendo, que es el caso de Ricardo Crespo. Bueno, y entonces le dice Alexa a Ginny, mamá, ¿tendrás el teléfono de Sergio Mayer? Porque él está ayudando a una niña que pasó exactamente lo mismo que yo pasé. Ginny consigue el teléfono de Mayer y se quedan de ver. Le platica Alexa lo que sucede y Mayer me presenta a mí, a Ginny y Alexa. Ese es el contacto que tengo yo con Mayer respecto de este asunto. Okay. Mayer me presentó a Alexa y Mayer me presentó a Ginny. Y empezamos a llevar el asunto con el handicap de tener una pericial en materia de psicología que dice que no presenta las manifestaciones de una víctima de violencia sexual. Ahora, quiero ser muy clara. El hecho de que una pericial diga que presenta las manifestaciones o que no presenta las manifestaciones, eso no quiere decir que el hecho haya sucedido o no haya sucedido. Eso quiere decir que al momento de que se lleva a cabo la pericial, en ese momento la perito determinó que no presentaba esas manifestaciones. Ahora, al momento del juicio, esa pericial fue analizada, pero quiero todavía irme paso por paso, todavía no llegamos al juicio. Ok. En ese momento, un colaborador mío me presenta al perito del que siempre ha habido alguna situación para su señalamiento, que se llama Eloy Martínez Neri, me parece. Bueno, Eloy Martínez Neri es un psicólogo que tiene especialidad en psicología forense. En este sistema hay, las partes pueden presentar peritos. Los peritos no están nombrados en una lista necesariamente. Lo que hace el experto al perito son sus documentos, son lo que ha trabajado y lo que ha hecho. Es decir, qué estudió, dónde lo estudió, cuántas periciales presenta al mes y sobre todo su pericial, cómo la desarrolla, su metodología,
¿Cómo puede explicar esto ante un tribunal? Bueno, el perito hace, que es un perito, es decir, tiene su cédula y tiene una especialidad en psicología forense, hace una pericial a Alexa y sale con afectación. Con esta pericial nosotros la acercamos a la fiscalía, que además la fiscalía ya tenía una pericial extra. ¿De dónde? De el Centro de Atención a Víctimas de Violencia Sexual. Esta pericial de la fiscalía dice que sí tiene afectación y tienen otra pericial en antropología que dice que Alexa sí tiene afectación. Es decir, hay una pericial que dice que no tiene, una pericial en psicología que sí tiene, otra oficial que dice que Alexa sí tiene esas manifestaciones y otra en antropología que sí tiene esas manifestaciones. Es decir, aquí estamos con 3 periciales contra 1. Con esto la fiscalía dice, voy a solicitar una orden de aprehensión. ¿Por qué una orden de aprehensión? Pero perdón, antes de pasar a eso, porque sí es bien importante, una pregunta en especial. ¿Por qué aceptas tomar el caso y por qué aceptarlo pro bono? Porque mucha gente lo que decía es, pues, dice que es pro bono y sí quería cobrar porque se filtró un contrato donde aparentemente se iban a cobrar 250,000 pesos. Tengo entendido que pro bono es, no te cobro ahorita, te cobro hasta el final en caso de que esto salga bien. O ¿cómo es que decides tomar el caso? ¿Qué es lo que te hace decir siempre sí? ¿Y cómo es lo de pro bono y lo del contrato de la cantidad? Hacemos un convenio con Alexa y con su mamá, porque ellos se acercan con nosotros y nos dicen, la verdad es que no tenemos dinero para pagar la asesoría jurídica. Es más, no tenemos dinero para pagar las periciales. La verdad es que Jimmy tiene muchos años sin poder trabajar justamente por esta situación. Tiene muchos años sin trabajo. Y eso en algún momento podrán platicarlo con ella porque no es algo que competa para mí, pero es real. No tenían dinero, Alex estaba muy chiquita, apenas acababa de cumplir los 18 años y pues no tenían cómo pagar. Y entonces hacemos un convenio y les decimos, a ver, vamos a hacer un convenio, el despacho va a poner las periciales, va a poner los gastos y en algún momento, si esto llegamos a un punto en el que haya una reparación del daño, de la reparación del daño se pagarían los gastos y el resto de la reparación sería de ustedes. Y hacemos una evaluación, no me acuerdo si de 200 o 250,000 pesos, solamente que es lo que pagaría, digamos, los gastos en los que se incurriría por parte de la representación legal. Decidimos tomarlo porque la verdad es que pues a lo mejor está mal decirlo, pero en muchas ocasiones tomamos estos casos donde sabemos que los hechos son ciertos y donde sabemos que es difícil para las víctimas que se haga justicia, sobre todo en estos casos, que es muy complejo comprobar que los hechos sí fueron ciertos. Necesitan un acompañamiento muy puntual, muy experto. Ok, entonces bueno, ya llegamos a donde la orden de aprehensión, esta orden de aprehensión que ha sido tan polémica, ¿por qué llegaron vestidos de civiles? ¿Por qué llegaron en ese momento? ¿Por qué fue tan rápida? Todo lo que tenga que ver con eso. Maggie, Ok. perdón, ¿querés decir algo que vi que ahorita? No, justo eso, justo eso. Bien, antes de eso me parece que hay que decir que Héctor Parra tramita un amparo buscador. Estos amparos y los abogados estamos muy acostumbrados a tramitar, que es cuando sabes que te están investigando y la probabilidad de que haya una orden de aprehensión librada en tu contra, entonces le pides a tu abogado, tramitan un amparo buscador, que es el amparo, le pregunta a los jueces de la Ciudad de México si hay una orden librada en tu contra. Los jueces tienen la obligación de contestar la realidad, la verdad, siempre, siempre. No pueden omitir, si hay una orden librada en su contra, no pueden omitir decirlo. Bueno, la situación es que cuando se tramita este amparo, todavía no estaba librada la orden de aprehensión y contestan que no hay ninguna orden de aprehensión por esta razón. Voy a poner. Se puso el mudo. Ya. Allá. Sí. En este momento todavía no estaba librada la orden de aprehensión. Bien. Entonces,
se llega a la solicitud de la orden de aprehensión por una sola razón. En esa época, los delitos por los que se estaba integrando la carpeta de investigación, que eran 2, corrupción de personas menores de 18 años de edad y abuso sexual agravado, ¿ok? Esos 2 eran los delitos. Corrupción era de prisión preventiva oficiosa, es decir, por ese delito, si te vinculaban, sí o sí ibas a pasar el resto de la investigación en prisión preventiva. Eso es lo que era la prisión preventiva oficiosa. Bien, se tramita, la fiscalía solicita la orden de aprehensión, les libran la orden de aprehensión y esa orden de aprehensión la cumplimentan, yo supongo que al día siguiente o en las siguientes 24 horas, que es cuando se presentan estos elementos de la policía de investigación, que su forma de vestir nunca es generalmente con uniforme, porque lo que hacen estos policías de investigación es justamente eso. Investigan, van, buscan a la persona que van a detener y pues a una persona que se le va a detener no le mandan un mensaje de WhatsApp diciéndole, oye, a ver si nos vemos en el VIPS a las 4 de la tarde porque tengo una orden de aprehensión y te voy a detener. La verdad es que no es así. Generalmente van sin uniforme y se presentan ante la persona. El protocolo dice que tienen que presentarse ante la persona, reconocer que sea la persona que están buscando y una vez que hayan reconocido que es la persona que están buscando, detenerla y mostrarle la orden de aprehensión. El protocolo se cumplió exactamente. Y yo quiero poner aquí una situación, es decir, a ver, si esa detención hubiera sido ilegal, la obligación de la defensa hubiera sido iniciar una carpeta por la violación, por la detención ilegal en cualquier momento. Incluso el día de hoy podrían iniciar, si esa detención hubiera sido ilegal, el día de hoy podrían iniciar una denuncia por esa detención. Al Ok. día de hoy. Si No, algo estuvo mal, pudieron haber hecho o pueden hacer en este momento una denuncia y decir, eso estuvo mal. es correcto. Y Es nunca se ha hecho, porque Nunca, hasta el día de hoy, no hay una denuncia por esa detención. Inclusive, cuando se presenta a la persona en la siguiente audiencia, en la audiencia en donde se hace esa revisión, lo primero que pregunta el juez a la defensa es, ¿hubo alguna violación en la detención? Y la defensa tiene la obligación de decir si hubo alguna violación, si fue de acuerdo al protocolo o si hubo alguna violación, pues entonces explicarla y el juez va a determinar si esa violación es suficiente como para dejar libre, libre completamente a la persona. ok, a quien le correspondía haber hecho eso era la defensa de Parra. Si Es la correcto. defensa de Parra hubiera considerado que algo estuvo mal, pudo haberlo dicho tanto en esa parte o de forma legal y nunca lo hicieron porque la gente que sí sabe de derecho sabe que así son las detenciones. Es correcto. La gente que no sabe puede imaginarse de por qué no iban vestidos de policía, por qué no le mostraron, por qué no. Pero la gente que sabe de derecho sabe que así es como son porque tienen que ser de forma sorpresiva, no se puede avisar. ¿Lo estoy entendiendo bien? Funciona la grabación de esa detención. Ajá. Si en esa grabación hubiera algo ilegal, si esa detención hubiera sido ilegal, esa grabación hubiera servido para denunciar esa detención. Bueno, pero esa grabación también sirve el día de hoy para decirles, la detención fue Sí. completamente legal. Perdón, están diciendo que lo secuestraron. Lo secuestraron cuando llegan con orden de aprehensión, sería demasiado tonto, ¿no? Eso no puede ser un secuestro. No puede ser un secuestro. Es más, si fuera un secuestro, entonces al día de hoy podría, la licenciada que ejerce su defensa, podría denunciar ese secuestro. Hoy podrían denunciar ese secuestro. Yo aquí sí quiero invitar a todos, porque saben que siempre me gusta ponerles ejemplos. Está una detención muy famosa y están los videos públicos ahí aquí en cualquier otra red social de una jueza de Veracruz de apellido Sánchez, lo pueden buscar, ocurrió apenas el año pasado toda esta situación. Y las personas que llegan sin uniforme. Llegan al hotel donde ella se estaba hospedando. Esta persona había estado un día antes en el Congreso recibiendo una serie de premiaciones. Entonces los invito para que les quede un poquito más claro cómo sucede. Ok, Es ¿y luego? correcto.
Es más, la verdad es que yo he sabido, he presenciado incluso detenciones que han sido muchísimo más violentas, porque cuando la persona que va a ser detenida se opone a la detención e incluso se opone de manera violenta a la detención, los policías que realizan esa detención tienen la facultad para ejercer la fuerza en contra de esa persona. Y algunas de las personas llegan después de la detención golpeadas y tienen que justificar los policías que hicieron la detención, por qué esas personas llegan golpeadas. Y si justifican que es porque esta persona opuso resistencia y hay la prueba para demostrarlo, la persona se queda detenida. En este caso no hubo violencia en ningún sentido, se le mostró la orden de aprehensión y supongo que todo se llevó a cabo porque en la audiencia, en la misma audiencia, su defensa dijo, no hay ningún incidente respecto de la detención. Y eso están también las grabaciones para demostrarlo. Bien, en esa audiencia se hace la imputación, es decir, se le dice por qué se le está deteniendo y cuál es la razón por la cual hay una investigación en su contra. Y su defensa pide la duplicidad del plazo constitucional, que son 144 horas. A las 144 horas tuvimos una audiencia donde su defensa presentó, digamos que los elementos para determinar, para que el juez pudiera determinar que no habría necesidad de una vinculación a proceso. Esta es la audiencia en la que se filtró un pequeño pedazo de esa audiencia en la que el juez le dice al Ministerio Público, usted debió de haberme dicho que además de todas las pruebas, estaba esta pericial que decía que la niña no tenía afectación. No lo hizo, eso pudo haber sido motivo de debate, pero aún así, con todo el resto del material probatorio que se tiene, yo lo voy a vincular, señor Héctor Parra. Y como lo voy a vincular, pues usted se va a quedar en prisión preventiva oficiosa por el tipo de delito que en ese momento eran dos: corrupción de personas menores de edad y abuso sexual cometido en agravio de una persona menor de edad, las dos agravadas por el parentesco. Ok. Ahí llegamos al momento en el que se sigue integrando la carpeta de investigación, ellos interponen una apelación en contra de la vinculación a proceso. La tercera sala, dice, la vinculación a proceso estuvo bien. Es decir, ratifica la decisión del juez de vincularlo a proceso. Es la tercera sala penal, ¿ok? Bien. Y después interponen un amparo. Ese amparo, nosotros notamos una inconsistencia en la firma y denunciamos esa inconsistencia en la firma y el juez de distrito dice, sí, es verdad, la firma no corresponde y se desecha ese amparo. Llegamos a intermedia. En intermedia hace un cambio de defensa, deja de representarlo el licenciado Guerrero, empieza a representarlo la nueva defensa. Si el licenciado Guerrero no hubiera hecho un montón de cosas que podrían haberse hecho de acuerdo a lo que dicen o lo que han venido diciendo de ilegalidades, la licenciada Sandra hubiera podido empezar a corregir la defensa. Por ejemplo, lo que les digo, si el licenciado Guerrero dice que fue una detención ilegal y la licenciada Samara dice que fue una detención ilegal, las violaciones a derechos humanos se pueden alegar en cualquier momento del proceso, cualquier momento del proceso. No hubo una alegación en ese sentido respecto de la detención ni de muchas otras cosas más. No hay hasta el día de hoy, se los repito, una denuncia por alguna detención ilegal o alguna violación a derechos humanos en el procedimiento. Bien. Y tú no me vas a dejar mentir el hecho de que cuando te toca llegar a salvar una defensa, viste que hubo muchas falencias, pues puedes llegar a corregir de esa manera, denunciando algún ministerio público, denunciando alguna policía de investigación, denunciando algún perito, denunciando. Eso es de lo que se trata la defensa, no simplemente de dejar pasar las cosas. Bien. Llegamos a juicio y pues el juicio
sucede como tiene que suceder, se presentan las partes, se presentan los medios de prueba propuestos por la fiscalía, los medios de prueba propuestos por la defensa. Aquí hay otros temas. A ver, por ejemplo, se dice, ¿por qué no se presentó a Paulina Garriga? Porque la fiscalía determinó que Paulina Garriga es la exnovia de Héctor Parra. ¿Por qué no se presentó Paulina Garriga? Porque la fiscalía determinó que ya no se necesitaba, porque lo que había era suficiente para determinar la culpabilidad desde el punto de vista de la fiscalía del acusado en ese momento. ¿Okay? ¿Por qué, por ejemplo, podemos decir, por qué la defensa se desistió de la presentación de la mamá de Daniela? Decidió ya no llevarla. Pues es una decisión de la defensa. ¿Por qué decidió ya no llevar a Nayura? Es una decisión de la defensa. Ellos consideraron que sí querían llevar la defensa y así se llevó. No hay nada ilegal en eso, ¿de acuerdo? Y llegamos a un momento en el que son los alegatos de cierre y en ese momento es cuando la fiscalía determina que por lo que quedó probado en el juicio, va a reclasificar y dice, ya no es un hecho de abuso sexual. Yo, desde mi punto de vista, fiscalía, puedo probar que son al menos 7 hechos de abuso sexual y corrupción de personas menores de edad. Y ahí es cuando están 10 días a la defensa para preparar defensa respecto de esa reclasificación. Bueno, llegamos al momento en el que se cierra el juicio, el fallo, hay una audiencia de fallo. En esa audiencia de fallo, el juez tiene que determinar si encontró culpable o inocente al acusado. Y en esa audiencia de fallo nos dijeron, yo pues encuentro que los hechos están probados. Todos los hechos están probados, pero yo no puedo determinar si fueron 7, como dice abusos sexuales, como dice la fiscalía, si fueron 20, 40 o 200. Y por eso, y literal lo que dijo el juez, es decir, yo podría leerles a la literalidad que eso lo dijo el juez. Y como yo no puedo probarlo así, si fueron 7, 20, 40 o 200, el tipo penal que mejor comprende todas estas conductas que quedaron probadas son las de corrupción de personas menores de edad. Entonces, lo declaro absuelto por los abusos, pero lo condeno por la corrupción. Salimos ese día y yo les voy a decir una cosa que yo entiendo que a lo mejor fue mi error. Mi error que a mí me enseñaron que en la victoria es cuando más humilde hay que ser. Y yo lo que pensé es, ellas van a tener que salir a decir que lo condenaron y prefiero que lo salgan a decir ellas en sus palabras. Yo emitiré mañana un boletín, un documento en el que se explique qué es lo que sucedió. Sin embargo, en el camino me empezaron a llamar para decirme, oye, que absolvieron a Parra. A ver, un momento. No, quedó condenado por corrupción, si no, hubiera salido ese mismo día. Y entonces es cuando tenemos que salir a un live a aclarar. Yo no sé si la licenciada, pues no sé por qué razón, pues entiendo que cuesta trabajo salir y decirle a los familiares de tu cliente, bueno, lo condenaron, pero quizá lo único que le dijo es, lo absolvieron por los abusos sexuales. Y quizá eso fue con lo que se quedó Daniela. Y por eso salió tan contenta, pero en realidad, pues lo habían condenado, ¿no? Entonces, en ese momento tuvimos que salir a decir que había una condena y que a lo mínimo que lo iban a condenar en la siguiente audiencia, que es la individualización de sanciones, era a 10 años y medio. Y siempre me han dicho, bueno, tienes no sé, eres adivinadora o no. Lo único que necesitas saber cuál es lo mínimo que van a condenar a la persona, pues es saber derecho.
y saber hacer una división y una suma, lo cual tampoco es tan difícil. A algunas personas se les puede complicar, pero no cuesta tanto trabajo. A ver, está muy fácil. Al momento de los hechos, corrupción de personas menores de edad se sancionaba de 7 a 12 años. De 7 a 12 años. Al ser agravada, al agravarlo, el artículo donde se agrava te dice, si la corrupción es agravada por el vínculo paterno-filial, entonces le vas a sumar al menos la mitad de la mínima. Okay. Si la mínima son la mitad de la mínima, resulta que son 3,5. Eso lo puedes sacar hasta a mano, ¿no? Ok, 7 más 3,5 son 10 años y medio. Ese es lo mínimo que le hubiera tocado. Ok. Esa es la razón por la cual, o sea, no tengo varitas mágicas, ni bolas de cristal, ni absolutamente nada. Soy abogada y mi obligación es saberlo. Es mi obligación saberlo. Ok, bueno, yo sí lo sabía. Y esos son los 10 años y medio a los que terminó en la siguiente audiencia condenando el juez de primera instancia. ¿Ok? Ahí terminamos primera instancia y lo condenaron a 10 años y medio. ¿Alguna pregunta de este momento? Pues no, que era sencillo nada más sacar las sumas y se tienen los conocimientos, ¿no? Es que, de hecho, aquí lo he explicado varias veces, saca la media aritmética y tenemos que ver cuando hay agravantes cuánto es lo que aumentaría la penalidad. Es muy sencillo, es un cálculo que cualquiera puede hacer, no necesitamos ser ingenieros en matemáticas, ni mucho menos. Digo, para hacer. Y algo que también es claro que cada quien puede creer lo que quiera, porque cada quien es libre de creer si es culpable, inocente o demás. Aquí estamos hablando del proceso y lo que pasó en el juicio. Sí. Y ver si hubo irregularidades, porque por ejemplo ahorita últimamente estaba escuchando mucho de que por qué se repite la sala 9 y por qué se fue hasta enero, porque tú pagaste y porque todo está mal y porque estás haciendo trampas, por qué se regresó a la 9 y por qué se va hasta enero. Ahí va, a ver. Una vez que sale el fallo de primera instancia, la sentencia de primera instancia, ambas partes, es más, no ambas, las tres partes, es decir, fiscalía, la defensa y la asesoría jurídica, apelamos. ¿Por qué? Yo desde el primer día han dicho que yo mentí en el momento en el que salí a decir que lo habían condenado. Revisen por favor el video y yo literalmente lo que digo es, lo condenaron por corrupción de personas menores de edad agravado y la absolución de los abusos sexuales es porque se subsumieron esos delitos en corrupción. No es que yo estuviera de acuerdo, yo no estaba de acuerdo. Desde mi punto de vista tendrían que haberse condenado por ambos delitos, porque son penalidades distintas, son bienes jurídicos tutelados distintos y bueno, por diferentes razones. Ok, apelamos y cae por antecedente en la tercera sala. ¿Se acuerdan que la vinculación a proceso la había revisado la tercera sala? Sí. Cae por antecedente ahí, en la tercera sala. Sin embargo, en el interín de la resolución sale una jurisprudencia que dice, si la sala ya determinó en una etapa anterior, el proceso tiene 3 etapas, inicial, intermedia y juicio. En esta etapa ya había determinado la sala. Si la sala en la que cayó la apelación en una etapa anterior ya había conocido, no puede conocer, está impedida. Ni es incompetente, ni es, no sé qué tanto han dicho, está impedida de conocer porque ya determinó en una etapa anterior. Y entonces es cuando la tercera sala dice, salió esta jurisprudencia y estoy impedida para determinar si la sentencia está bien o está mal. Y entonces la turna a una sala distinta y cae en la sala 9. ¿Ok? Entonces, esa es la razón por la que la sala tercera dice, yo estoy impedida para conocer esto. Entonces se va a la sala 9. Ok. La sala 9 revisa y lo que le dice al juez es, a ver, una vez que determina, sale la sentencia, que es la que la licenciada Maggie conoció, sale la sentencia y dice, a ver, sí es culpable por corrupción, pero de acuerdo a nuestra determinación, también es culpable por 2
delitos, por 2 hechos de abuso sexual. Se absuelve por 5, condena por estos 2. Entonces, lo que hace la sala novena es decirle al juez: juez, yo no puedo terminar la sanción porque aquí se tiene que producir prueba y por uno de los principios del acusatorio, tú tienes que producir la prueba ya. Te regreso el caso, juez natural, el juez de primera instancia, produce prueba, repite la individualización de sanciones y determina de nuevo una nueva penalidad. Se realiza eso, se realiza en esa instancia, es decir, frente al juez, que es cuando volvimos a tener frente al juez, se produjo prueba, y cuando salimos y nos dicen, son 10 años, son 13 años con 10 meses, porque les sube lo de los, en realidad les subió lo de uno de los delitos de abuso sexual, ¿ok? Le dio el mínimo, es decir, ni siquiera sanciona por 2 delitos, sanciona por 1 de abuso sexual. Es más, les voy a decir una cosa, en esa audiencia, la defensa pidió que le sancionaran por el mínimo de los 2 delitos y por el mínimo de la corrupción. Hubieran sido alrededor de 16 años y les dieron menos que eso. ¿Okay? Entonces, hasta el 6 de enero porque fue corrupción, ¿no? No, espérame, todavía no llegamos a ello. Entonces, regresa, bueno, ante esa nueva sentencia que determinó el juez de primera instancia, de acuerdo a lo que había dicho la novena sala, acuérdense, la novena sala ya dijo, sí es culpable por corrupción y 2 de abuso. Ok. Viene otra apelación, pero esa apelación es únicamente referente a lo último que sucedió, ya no todo el juicio, sino a lo último, a la individualización de sanciones. Si en la individualización, es decir, si al decir son 13 años, 10 meses, hubo alguna violación. Ante esa es que regresa a la novena sala, porque es la misma apelación, porque ya nada más es por este cachito. Ya no pueden determinar que queda absuelto, porque esa sala ya dijo que estaba condenado por abuso sexual, diversos 2, y por corrupción. Por eso, en realidad, en esta apelación no lo van a liberar, porque ya lo dijo la sala. ¿Sí me explicó? Es decir, a ver, ya lo había dicho la sala y lo único que están revisando en esta apelación es la individualización de la sanción. El fallo ya fue culpable. Solo la individualización de la sanción. Por eso es imposible que lo vayan a liberar. Porque ya esa sala ya dijo que fue culpable. Ok. Entonces, lo único que puede decir la sala es si esa imposición de 13 años, 10 meses está correcta o no. Se la vamos a subir. Es lo único que puede decir. ¿Ok? Bueno, esa es la audiencia que tuvimos el miércoles pasado. Y los jueces, porque así lo dice el Código Nacional de Procedimientos Penales, tenemos que emitir el fallo, la sentencia, dentro de los próximos 3 días. Fíjense bien. Tuvimos la audiencia en los próximos 3 días. No es tan difícil. Miércoles, jueves, viernes, lunes. Nada más que aquí hay vacaciones y nos lo dijeron. Va de nuevo. No es tan difícil, ¿eh? Miércoles, jueves, viernes, lunes. El primer lunes hábil de enero es el 6 de enero. Para esa fecha seguramente tendremos el fallo. No estamos inventando. ¿Para qué vamos a pagar absolutamente nada? ¿De dónde lo vamos a obtener? De verdad, han intervenido en este caso. Yo no puedo decirle, ya perdí la cuenta de cuántos funcionarios, jueces han intervenido en este caso. Muchísimos. Y yo no, se los digo sinceramente, no hay una denuncia por alguna irregularidad. Y yo se los digo, a ver, yo hoy a la fecha, estoy denunciando irregularidades de un montón de servidores públicos, denunciando por corrupción y asociación delictuosa en un caso en el que se armaron carpetas para investigar a personas. Si eso no lo hace la defensa, es culpa de la defensa. Perdón, pero no le vamos a hacer ni el trabajo, porque además no hay razón para denunciar. Y si la hay, que lo haga, que denuncie.
Esa es la razón por la cual vamos a llegar hasta el 6 de enero. Aquí tengo una pregunta que me parece importante y mucha gente se la está realizando. En este momento, licenciada nos platica respecto a que está denunciando situaciones de corrupción, pero la gente está señalando que en algún momento, porque es trabajo, pero bueno, hubo una defensa a un magistrado, me parece, acusado de haber cometido este tipo de delitos en contra de sus dos menores hijas, y la mamá salió a hablar diciendo, la mamá es Mariel Albarrán, salió a hablar diciendo que por culpa de la abogada Olivia Rubio no había sucedido. ¿Qué nos puede platicar de esto? Bien, yo les comentaba, me pueden acusar de cualquier cosa excepto de perder un caso. Bueno, la razón por la cual yo gané ese caso está incluida en la razón por la cual estamos denunciando a la Fiscalía. Ese caso está armado por una abogada que arma casos y paga peritos y paga ministerios públicos, y nosotros denunciamos esos casos. Ese caso se fue a un ejercicio de la acción penal, se fue a un juez de primera instancia, ese juez de primera instancia dijo que el no ejercicio de la acción penal estaba correcto, después se fue a un amparo, en el amparo se ganó, después se fue a una revisión de amparo y la revisión de amparo se ganó, es decir, toda una secuela revisó si ese caso estaba bien o estaba mal. Yo lo que conozco de ese caso, y esa es la razón por la cual defendí a ese magistrado, es porque lo estaban acusando injustamente. Esa es la razón por la cual yo lo defendí. Ahora, ¿cuál es el problema de que defienda o acompañe casos? Ese es mi trabajo, soy abogada, a eso me dedico. He defendido hombres contra mujeres, he defendido mujeres contra hombres, pero nunca he defendido a personas que esté segura yo que abusan sexualmente de niños. Eso nunca lo he hecho. Y lo que sí me queda claro, digamos, ese es un caso distinto. Y lo que sí me queda claro es que en este caso, en el de Alexa, realmente hay datos claros y efectivos para determinar que sí hubo un abuso sexual, es decir, a ver, y una corrupción. Hay unos videos que ya la gente los conoce, y perdón, pero si a mi hija le pintan en la pompi lo que le pintó este sujeto a Alexa, a ver, a mí me queda claro que yo lo denuncio. Si en la computadora de mi hija hay fotografías del pene erecto de un sujeto, como lo había en este caso, por supuesto que lo denuncio. Yo no sé qué piensa la gente, pero si yo encuentro una fotografía de ese tipo, por supuesto que denuncio. Y si me encuentro fotografías donde mi hija está desnuda, posando como estaba posando Alexa, por supuesto que lo denuncio. O sea, yo no sé qué piensa la gente. Está clarísimo. Y no solamente hay eso, hay testimoniales, hay mensajes que le mandaba la adolescente al papá diciéndole, tú me tocaste, me hiciste, por favor. Aparece, hay extractos de eso y de un correo electrónico bastante comprometedor para otras personas en esta sentencia de la apelación a la que yo pude tener acceso. Yo quiero preguntar una cosa, porque ya me dijeron que hasta me voy a la cárcel por ser observador de carpetas. ¿Por qué tuve acceso yo a la carpeta de investigación? ¿Y es delito o no es delito? Porque dime, porque ya estoy preocupado. Bueno, yo quiero preguntarte, Poncho, si hay alguna denuncia. Esta es otra de las denuncias que dijeron que se iban a presentar y no se han presentado. Y no se han presentado porque el ver una carpeta de investigación cuando la víctima da la autorización para que se vea, no es delito, no hay un delito al respecto. Y si lo hay, denúncienlo. Yo les insto a que si van a hacer una defensa, pues la hagan correctamente. Y si se les pasó denunciar algunas cosas, todavía podrían hacerlo. Estamos todavía a tiempo. Denuncien. Yo me encargaré de tramitar esas defensas. Bueno, no es delito, Poncho. Y la viste porque Alexa dio el permiso para que tú la vieras, para que tú conocieras qué había en la carpeta de investigación
Y de acuerdo a lo que hay en la carpeta de investigación, es lo que se va a ver en el juicio. Y yo te pregunto a ti, Poncho, lo que tú viste en la carpeta de investigación, ¿te dejó alguna duda? No, yo siempre lo he dicho, yo ni siquiera empecé a verla y tú sabes lo que pasó en ese momento, yo me fui al baño porque no pude seguir viendo esa información, a mí no me quedó ninguna duda, como vuelvo a decir, bueno, a lo mejor me engañaron, pero al menos a mí no me quedó ninguna duda al respecto de lo que yo vi, pero bueno, es mi percepción y mi punto de vista, especialmente, pues muchas cosas, muchas que no vi también, porque no vi toda, no tuve acceso a toda. Empecé a ver, se me explicó el caso y yo ya no pude seguir, porque para mí, desde mi punto de vista y desde mi percepción, no había ninguna duda y es por eso que yo ya no tenía tampoco opción de ponerme de ningún lado cuando yo había visto eso, porque vuelvo a repetir, o sea, yo no hice nada diferente a lo que yo sabía que estaba de acuerdo a la ley, porque esta carpeta efectivamente no la puede ver ninguna otra persona que no haya autorizado a la víctima, o en este caso su equipo legal, ¿no? Es correcto. Y directamente a la víctima. Es más, ni siquiera nosotros tenemos la opción de autorizar a persona alguna. Yo para presentarle la carpeta de investigación a ciertas personas tuve que obtener permiso de Alexa, porque el caso es de ella. Y en una ocasión se te preguntó que si tú habías dado autorización a los medios de comunicación para que se pudieran mostrar esos videos del caso. Yo te hago una pregunta más directa. ¿Alexa autorizó a Gustavo Adolfo Infante que pudiera mostrar esos videos? Alexa autorizó a Gustavo Adolfo Infante que pudiera mostrar esos videos. De hecho, incluso entiendo, Gustavo Adolfo Infante presentó la autorización. Ahora, Alexa puede autorizar a ciertas personas el mostrar ciertas cosas, pero eso no quiere decir que todas las personas estén autorizadas. Muchas personas decían que por qué no mostraban las pruebas. Las pruebas no se podían mostrar porque si no dejaban de formar parte del caso o algo así, ¿entendía? A ver, las pruebas podrían haberse mostrado o no. Es decir, no por mostrarse, a ver, conocemos un montón de casos donde se han mostrado los videos, por ejemplo, el caso de este chico que golpeó a la señora, que era influencer, ¿cómo se llama? El fofo. Fofo. El fofo. Estaba el video donde él estaba golpeando a la señora y ese video formó parte de la carpeta de investigación. Ujú. El hecho de mostrar algo así no invalida la prueba. Muchas razones por las cuales se podrían invalidar las pruebas, pero no. Y lo que sí nosotros hicimos fue cuidar el proceso, pero no por no mostrar las pruebas, sino porque hay un principio que es el de presunción de inocencia, que al día de hoy ese principio ya está vencido. Es decir, cuando obtienes una sentencia de segunda instancia diciendo que ya es culpable por esos delitos, está vencido ese principio. Pero mientras tanto, nosotros no queríamos dar pauta a que pudieran defenderse por ahí. Entonces, por eso no salimos a cada cuestión que ellos iban inventando, porque además se dijeron un montón de mentiras. Nosotros no salíamos a defenderlo porque tendríamos que haber mostrado documentos, pruebas, cuestiones que pertenecían únicamente al juicio, al procedimiento. Y la verdad es que no lo íbamos a hacer. Preferimos cuidar el proceso. Fue mi error quizá pensar que saliendo con una sentencia, la gente iba a creer en esa sentencia. Sin embargo, ya se habían dicho tantas mentiras que se creyó en todas esas mentiras que se habían dicho. La verdad, yo se los puedo decir, una defensa tan mala solamente se podía defender ante medios, porque en las audiencias no se ha defendido. Aquí quiero comentar algo, hablando de no se denunció. En algún momento se filtra esta parte de la audiencia en donde se desestima una pericial y todo el mundo lo retoma y fue maravilloso que se filtrara. En otro momento a mí me hacen llegar un video del cual obtengo una extracción mínima porque se estaba hablando de que la abogada Samara no se presentaba a las audiencias y que estaba dejando solo a Héctor Parra. Entonces, a mí me parecía importante aclarar que ahí estaba, pero que además, ¿qué es lo que se había dicho? Se protegió a algunas identidades de las personas que estaban ahí, de las demás no, porque todo el mundo traía cubrebocas. Y entonces a mí sí se me iba a denunciar porque lo que yo había hecho era ilegal. Al video anterior no. Y yo siempre lo he dicho y aquí quiero aprovechar para preguntarle a la abogada de Alexa.
Alexa está pensando en denunciarme porque es quien lo podría hacer. En lo absoluto, Maggie, y te lo digo, hasta al día de hoy, yo no conozco una denuncia que se haya interpuesto, de no ser la denuncia que se interpuso en contra de Mayer y que entiendo que Mayer ganó, no me consta, él lo dice, ese asunto terminó, pero una denuncia por la defensa, es decir, una detención, una filtración indebida, es más, les digo una cosa, a mí me sorprende muchísimo que nunca se haya solicitado un cambio de medida cautelar. A ver, les digo, ¿se acuerdan que les dije que había prisión preventiva oficiosa al momento en el que la impusieron? En esos años, en abril de 2023, la Corte Interamericana de Derechos Humanos le dijo a México que la prisión preventiva oficiosa era ilegal, o sea, que no debería de existir esa prisión preventiva. Y le ordenó a México que la eliminara. Muchos jueces, no se ha eliminado, pero muchos jueces empezaron a tomar la posición de ya no dar prisión preventiva oficiosa, es decir, por el tipo de delito. Y tenías que justificar por qué tu defendido tenía que mantenerse en prisión preventiva. En el caso de Héctor Parra, nosotros pensamos que iban a solicitar un cambio de medida cautelar a partir de esa sentencia que fue la sentencia de caso de Daniel García versus México, ¿no? No hubo ninguna audiencia para el cambio de medida cautelar. Nosotros, yo se los puedo decir, al día de hoy no tenemos una sola persona que estemos defendiendo que esté en prisión preventiva, ni una. Nosotros pensamos que íbamos a tener una audiencia en ese sentido. No hubo ninguna. A la fecha ya no sería posible, pero pensamos que solicitarían esa audiencia. Nunca se solicitó. Es decir, nosotros no podemos hacer el trabajo de la defensa. Imagínense, si la defensa no hace su trabajo, no es culpa ni de Alexa, ni de la fiscalía, ni de la asesoría jurídica, ni de absolutamente nadie, excepto de la defensa. Yo no sé qué le decía la defensa al mismo señor Parra o a la familia del señor Parra, no lo sé. Yo sí observé una defensa deficiente, se los puedo decir. Y una de las razones por las que creemos que en el amparo directo al que vamos sí o sí, porque ya no hay otra apelación, es mentira que pueda haber otra apelación, ya no hay otra apelación. Lo que sigue es un amparo directo. Hoy tenemos para el lunes 6 de enero, una sentencia definitiva. Sigue el amparo indirecto. Y yo creo que una de las razones de los conceptos de violación va a ser que no tuvo debida defensa. Yo no sé, a mí me daría muchísima pena que dijeran eso de mí. ¿Qué podría suceder en ese amparo si los colegiados determinan que no hubo una defensa técnica y adecuada? Nos podrían reponer el juicio, pero eso es razón que no hubo una defensa adecuada, ¿sí me explico? No tráfico de influencias. No tráfico de influencias. Es que si lo hubiera habido, a quien hubiera hecho eso, tendrían que haberlo denunciado. Lo hubieran probado y lo hubieran denunciado. A ver, aquí, perdón que me estoy como metiendo, pero me van surgiendo. A Mayer en algún momento se dijo se le había denunciado por tráfico de influencias y hoy está como muy de moda lo del tráfico de influencias. Me gustaría que nos lo explicara, abogada, 1. Y 2, están hablando mucho o se habló mucho en algún momento de que por qué Ginny no iba a prisión. Hubo, si no me equivoco, en algún momento una denuncia que tampoco sucedió nada porque no había elementos. Si nos pudiera platicar de esos dos temas, por favor. Es correcto. A Mayer entiendo que se le denunció por tráfico de influencias. Ese es un delito que incluso tendría que haber sido en una instancia federal porque él entiendo que era un diputado federal y por lo tanto el tráfico de influencias hubiera tenido que ser en ese nivel. Entiendo que él demostró que no se cometió ningún tráfico de influencias. Él actuó conforme a derecho, es decir, presentarnos a Alexa y a Ginny al despacho jurídico, pues no implica ninguna ilegalidad. Entonces, pues si eso es lo que se demostró, pues no sucedió nada. Por cierto, fue Besteiro, entiendo, quien lo denunció y también lo denunció Guerrero. Y ante esas denuncias,
pues se determinó el no ejercicio de la acción penal, es decir, no hubo tráfico de influencias. Por el otro lado, sí se denunció a Jean, y fíjense bien en lo que se denunció. La misma denuncia implica que el delito sí se cometió, ¿sí me explicó? Ujú. Denuncia a Ginny es Daniela. Daniela dice, pues yo no sé si se cometió, pero si se cometió, la señora también tiene que ser culpable. Pero lo que se está dando a entender es que, pues entonces sí se pudo haber cometido, ¿no? ¿O qué? ¿Qué es lo que pasó? En el Código Penal sí existe un tipo penal que dice que si tú no denuncias, si tú eres sabedor de que existe una conducta sexual cometida en contra de una persona menor de edad, tienes la obligación de denunciarla. Ujú. Es verdad. Ginny la conoció cuando Alexa tenía 16 años en el 2018 y acudió a denunciarla en el 2020. Ok, tardó 2 años. ¿Ella puede justificar por qué tardó esos 2 años? Por supuesto, porque puede justificar que su principal motivo en ese momento era salvaguardar la vida de su hija, que estaba en riesgo por las conductas de, digamos, daño a sí misma que estaba teniendo Alexa, ¿de acuerdo? Una vez que eso se hizo, pues se acudió y se denunció. Ese delito sí fue denunciado. Una de las cosas que mencionó Héctor Parra fue que la relación con Alexa se rompió a partir de un mail que ella le manda, donde dice parecía que era un mail de una señora grande. Ese mail, que está comprobado, forma parte de las pruebas que se han mostrado, ¿no? Es correcto. ¿En algún momento se va a dar a conocer o no? Pues eso dependerá de Alexa. Yo espero que Alexa en algún momento salga a hablar respecto de su caso. Yo estoy convencida que es difícil hablar de un abuso sexual cometido en contra de una persona y si esa persona además era niña y si el abusador o el agresor además era su papá, yo estoy segura que para Alexa debe ser muy complicado. Pero también es cierto que, digamos, la vergüenza tiene que cambiar de bando. La vergüenza debe ser de los agresores y no de las víctimas. Y yo creo que en algún momento Alexa va a salir a platicar por ella misma respecto de su caso y podrá mostrar este correo que bien dices, es un correo que le envía, un mensaje que le envía Alexa a su papá en donde le dice que lo deja de ver por cómo la tocaba, por lo que le hacía. Y tiene otras manifestaciones que no voy a decir, pero bueno, de esto se trata este correo. Qué demoledor. Pero bueno, antes de irnos a preguntas y respuestas con Maggie, porque sí va a hablar de todo, no se preocupen del video, la fotografía, de los otros casos que ha defendido. Va a hablar de las preguntas que ustedes tengan, porque es la finalidad de esto, poder responder a todo. Antes de irnos con Maggie, y en otro caso, únicamente como para poner punto final a esto, ¿por qué ya no formas parte del equipo legal que estaba representando a Tamara Zúñiga contra Sergio Andrade? Bien, el equipo legal en su conjunto determinamos que ya no íbamos a seguir representando a Tamara Zúñiga porque pues había habido una diferencia en razón de que ella supone que nosotros quisimos obligarla a alguna situación, lo cual es completamente incierto. Nosotros insistimos varias veces que no podíamos nosotros ni ella determinar quiénes iban a ser imputados en su caso, en caso de que eso sucediera. En los casos de delitos tan complejos como el secuestro, es muy difícil que haya una sola persona imputada porque esa persona no es la que realiza todas las conductas. En estos casos de delitos complejos, hay un grupo de personas que se distribuyen las conductas, es decir, no es la misma persona la que se presentó al aeropuerto, no es la misma persona la que trasladó, no es la misma persona la que la recibió en una casa, no es la misma persona la que la encerró en primer momento en una casa, no es la misma persona, es decir, hay una distribución de roles y esa distribución de roles, pues solamente le toca a la fiscalía hacer la imputación. En este caso,
le dijimos, no podemos garantizar lo que tú quieres, es decir, que solamente se determine una imputación en contra de Sergio Andrade. No podemos garantizarlo, y al no poder garantizar lo que la persona representada quería, pues decidimos dejar de representar, que había un conflicto, digamos, esa fue la razón por la que dejamos de representar. A mí me parece que la historia de Tamara es una historia muy poderosa, es una historia que debe de ser bien contada, es una historia que debe de ser respetada. Lo que Tamara vivió durante los años en los que estuvo sujeta a esta determinación y a esta organización y a Sergio Andrade fue fuertísimo, y creo que se le debe de respetar. Yo pediría incluso que no se le juzgue, que no se le critique, que no se digan todas las cosas que se está diciendo de ella, que les den oportunidad a ella de explicar por qué ella piensa lo que piensa. Denle oportunidad. Yo aún al día de hoy confío en que Tamara va a terminar haciendo lo correcto. Eso es un tema de confianza mío, pero sí les pido, por favor, respeten a una víctima, y hoy podrá estar de acuerdo o no, y podemos estar de acuerdo o no en muchas cosas, pero creo que lo que sí debe de haber ante ella, ante cualquier persona, y sobre todo ante una víctima, es respeto. Así es. ¿Algo más quiere decir, Maggie, antes de que nos vayamos a tu canal a preguntas y respuestas? Es que hay mucho que preguntar de lo de Tamara, pero creo que eso lo podríamos dejar para otro capítulo en otra ocasión, si nos lo permite. Claro que sí, claro que sí. Además, jurídicamente es un caso súper interesante, de verdad lo es. Ok, ¿algo más, Maggie? No, muchas gracias. Es todo lo que puedo decir. Gracias. Yo sí quiero una preguntita antes de decir un último comentario con Maggie. ¿Crees tú que la defensa de Héctor Parra le ha mentido a Daniela Parra sobre lo que ha estado pasando? A ver, yo he visto a la defensa de Héctor Parra salir a medios a mentir. Lo último que sucedió, a ver, ¿por qué decir que iba a salir la sentencia el viernes? De verdad hay cosas que ya me parece que es deporte. ¿Por qué no explicar por qué la novena sala era la competente? ¿Por qué era la secuela de la misma apelación? ¿Por qué hacer ese tipo de cosas? No me queda claro. Yo lo único que puedo pensar es que hubo muchas deficiencias, y esas deficiencias quisieron taparse diciendo cosas inciertas. ¿Podría yo pensar que se han dicho mentiras? Sí. Ok, bueno, antes de ir al otro canal, yo sí quiero decir que fue una entrevista dura, especialmente para mí, porque independientemente de lo que tiene que ver con el área profesional, yo a partir de todo este tiempo de que nos unió sin querer queriendo todo este caso, lo único que sí puedo decir es que yo he sido testigo real de cómo Olivia es una persona que con tal de defender en lo que ella cree y que cree que es lo correcto, es capaz de hacer todo y de aguantar todo, porque ha tocado aguantar cosas muy duras y muy fuertes y nunca he visto que te rindas. Cada quien puede tener su punto de vista. Yo sí, porque no me gusta nunca esconder a mis amigos. Quiero que la gente sepa que eres una persona a la que quiero, a la que respeto, porque tu ejemplo y la persona a la que yo conozco, a mí me ha dado la certeza de que haces las cosas porque realmente crees en ellas y las defiendes con todo lo que va. También agradecerte porque sí, en alguna vez comentamos Maggie y yo que hubo alguien que nos protegió cuando estábamos en un peligro grande, y fuiste tú, la persona que cuando estábamos en un peligro grave, recibimos una protección gracias a tu ayuda legal, y gracias a eso podemos estar un poco más tranquilos, porque sí es muy complicado estar en casos que tienen que ver con esto, y quiero agradecerte también públicamente y que la gente lo sepa. Algo que también la gente puede caerle bien o mal, lo único que nadie puede dudar es que eres una abogada que sabe, y sabe mucho, y ahí está tu trayectoria, y ahí está lo que has hecho. Entonces te agradezco muchísimo que hayas hecho esto, que hayas tenido la confianza aquí. Y para todas las personas que quisieran tener a Olivia Rubio frente a ustedes y preguntarle lo que quieran, Olivia fue la que nos dijo: yo contesto lo que sea. Y ahora sí, con Maggie vamos a dar espacio a las preguntas y respuestas. ¿Algo más, Maggie? Nada más aclarar que admiro y respeto mucho el trabajo de la maestra Olivia Rubio. Tan es así que, como ustedes saben, yo tuve que empezar un procedimiento a través de una denuncia en mi ciudad,
y a mí se me estaba acusando de quién sabe cuántas cosas de fuera de mi ciudad, y quien me representa legalmente y quien me ha ayudado en esta parte en Ciudad de México y otras entidades es la maestra Olivia Rubio. Digo, en mi ciudad yo tengo mis abogados, pero es la maestra Olivia Rubio quien me representa. Y créanme que si yo no creyera que ella es, además de una gran abogada, una buena persona, no lo hubiera buscado. Y me encantó esa frase que escuché hace un ratito, yo no pierdo ningún caso. Gracias. Pero bueno, ahorita todas las preguntas que tengan las vamos a hacer allá. Muchísimas gracias. Licenciada maestra Rubio, por mí conocida como Oli. Y nos vamos con Maggie, ¿les parece? Les agradezco muchísimo lo que dicen de mí, de verdad se los agradezco mucho y saben que tienen mi lealtad y mi representación y mi cariño permanentemente y por siempre. Muchas gracias. Nos Gracias, estamos viendo ahorita, nos vemos igualmente. con Maggie. Gracias. Bye.